Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 23 de enero les doy la bienvenida al episodio número 296 en el que vamos a hablar de verano porque estamos en plena temporada y no hemos dicho nada del tema, particularmente de cómo está el mercado de alquileres de temporada en los distintos puntos turísticos de nuestro país. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, como siempre decimos, una comunidad para aprender un montón. Por más información ya sabés, clubdelinversor.uy. Y sin más, vamos al tema del día de hoy. Hablemos entonces de alquileres de temporada. Antes de meternos en los números, quiero marcar algo importante. Muchas veces cuando hablamos de inversiones inmobiliarias se mezclan dos cosas. Una cosa es la inversión y otra cosa es el uso personal. Y en el alquiler de temporada pasa mucho esto de mezclar el uso personal con el ingreso por alquiler. Entonces tenés gente que te dice, bueno, yo no gano tanto, pero la uso yo. Está perfecto, eso es válido, pero no es lo mismo hablar de una inversión financiera que hablar de una decisión de estilo de vida. Entonces, la idea de este episodio es analizar el alquiler de temporada como negocio. Después, si lo querés usar vos, disfrutarla, irte de vacaciones, está genial, pero vamos a ir por otro lado. Arranquemos entonces por lo básico. Cuando hablamos de alquiler de temporada, estamos hablando de alquileres de días, de semanas, generalmente concentrados en el verano, con precios que son más altos que un alquiler tradicional, justamente esa es la gracia, pero con mucha más rotación, más gestión, más costos. No es lo mismo alquilarle a una familia todo el año que alquilarle a 10 familias distintas en un mes. Entonces, incluso si desmenuzamos este negocio de alquiler temporal o de alquiler de temporada, de turismo, vamos a encontrarnos con distintas modalidades. Primer modalidad, alquiler por quincena o mes completo. Este es un modelo que antes predominaba. Antes la gente se alquilaba 3 meses en Punta del Este y demás. Y hoy la tendencia no viene para ese lado, pero básicamente funciona. Se alquila por 15 días o por todo el mes. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, naturalmente mucho menos desgaste, mucho menos limpieza, menos gestión y demás. La desventaja, bueno, dependés mucho de llenar esas quincenas clave, ¿no? Generalmente este modelo aplica para propiedades de más alto valor y más casas más grandes. La realidad es que si una quincena te queda vacía, el impacto es grande porque no vas a estar alquilando por algunos días. La otra modalidad, alquilar por día vía las plataformas más conocidas que son Airbnb y Booking. Estadías cortas, alta rotación, precios que pueden ser dinámicos, mucha gestión, típico para apartamentos, unidades chicas y demás. No se alquila por quincena, más bien son 3, 5, 7 noches y demás. En este modelo se puede facturar mucho, pero también te van a aparecer bastante más costos, ¿no? Después tenemos el alquiler turístico de todo el año, que se da más en Montevideo, Colonia también. No depende solo del verano, los precios por noche suelen ser más bajos, pero la ocupación es más pareja durante todo el año. Esto es un negocio más parecido a un negocio hotelero que a una casa de verano, ¿no? Pero en todos los casos la ecuación es simple. Precio por cantidad de ocupación, por cantidad de noches alquiladas, restar los costos. Entonces, si alquilás caro, pero alquilás pocos días y tenés vacíos largos y costos altos, el negocio es mediocre. Y al revés, si alquilás a precios bajos, pero tenés buena ocupación y tenés costos controlados, te puede llegar a dar un mejor resultado. Entonces, otro punto, como decíamos, con el alquiler de temporada es que, bueno, desgasta la propiedad, genera más rotura, implica más mantenimiento. Cosas como puertas, electrodomésticos, aire acondicionado, cerraduras, colchones, todo lo vas a usar más y por gente distinta todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿este negocio es un ingreso pasivo? El spoiler es que casi nunca. Puede ser menos activo que otros negocios, claramente, pero pasivo no es.
Porque la realidad es que respondes mensajes, coordinás entradas, resolvés problemas, gestionás limpieza. Y si tenés a alguien que haga todo eso, pagás por eso, entonces en algún lado el costo va a aparecer. Pero bueno, como sé que a usted todo le gusta esto, vayamos al grano como le gusta este podcast, vayamos a los números y arranquemos por Punta del Este. Todos estos números los estuvimos relevando con distintos casos, Mercado Libre, revisamos un montón de cosas, hicimos un mega resumen de todo, así que arranquemos por Punta del Este. Punta del Este es el lugar donde se cobra más y se llena más. Entonces, un apartamento bien ubicado, uno o dos dormitorios, monoambiente, bien equipado, no de ultra lujo, pero bueno, tiene un precio promedio ahora en enero entre 250 y unos $300 la noche. Enero 2026. Ahora bien, pregunta clave, ¿se alquila todos los días? Y no. Un escenario realista podría ser en enero 22 noches alquiladas. Entonces, si tomamos 22 noches por $275 de promedio, eso da $6.050 en enero. En febrero la demanda baja, hay precio más bajo, supongamos 15 noches a $200, eso te da $3.000 más. Y el resto del verano y algo de carnaval y algo de escapada, semana de turismo, pongamos $1.500 más. Total del verano, $10.500 brutos. ¿Bien? Número razonable. ¿Podría ser mejor? Sí, puede ser mejor. Puede ser peor también. ¿Qué pasa con las casas? Bueno, una casa familiar, 3 dormitorios, bien ubicada, no necesariamente frente al mar, se alquila por quincena, precio de mercado entre 6 a $8.000 la quincena, supongamos 7 por 2 quincenas, $14.000. En febrero, una quincena o alquiler por día, pongamos $4.000 más, total del verano $18.000. Y vos dirás, sí, podría estar algo de diciembre, sí, puede haber algo de diciembre, puede ser un poco más, pero analicemos un escenario conservador. Después tenemos Rocha. Rocha es otro perfil, otro número, La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo. El perfil cambia. Los precios promedio que encontramos en enero es de 100 a $150 la noche. Tomemos $110, 18 noches alquiladas. Son unos $1.980 en enero. En febrero, supongamos 10 noches a $80, un poco más barato. $800 más. Y el resto, $500, supongamos $3.300. Es menos plata que Punta del Este, pero también la propiedad suele ser más barata y los costos fijos son más bajos. Y por último, tenemos Piriápolis y Costa de Oro. Hay mucho público uruguayo, familia, estadías medianas, precios promedios entre 130 a $150 la noche. Supongamos $140 la noche, 18 noches en enero, $2.520 totalizan ahí. Febrero, 10 noches más por $100, supongamos, porque queda más barato. $1.000 más, total de enero y febrero, 3.500 a $4.000 estos 2 meses. Todos estos números no te preocupes, porque si te estoy enloqueciendo, porque después los vamos a repasar bien, lo vamos a machear contra el valor de la propiedad. Y por último, el turismo que no se ve, Montevideo. Montevideo tiene un ingreso más parejo al año. Un apartamento turístico puede alquilarse baratito por $60 la noche. Supongamos 15 noches al mes. 15 noches a $60 son $900 al mes. $2.700 en el verano. Pero esto se repite todo el año, no solo depende de enero. Entonces es otro modelo. Entonces, repasando todo esto, ¿es mucho o es poco? Bueno, acá es donde algunos quizás le erran, porque dicen, bueno, gané $10.000, gané $15.000 en verano. Pero la pregunta es, ¿sobre cuánto capital? Porque un apartamento puede valer en Punta del Este tranquilamente $200.000. Entonces, si hiciste 10.000 y pico dólares en la temporada, entonces estamos hablando de un 5%, está bien, del valor del inmueble en 3 meses, pero tampoco eso lo podés anualizar. No podrías decir que si hiciste un 5 en 3 meses, vas a hacer, digamos, un 20 en un año. Sonaría muy bien, pero no es así porque el resto del año cambia. ¿Bien? Entonces, hasta ahora hablamos de lo que fuiste haciendo, ¿tá? De noches alquiladas. Pero ahora viene la parte que separa el que invierte del que va a contar una historia linda. Entonces, vamos a restar. Volvamos al apartamento de Punta del Este. Habíamos dicho $10.500 de facturación en un verano como escenario conservador.
Hay casos que se van mucho más alto. Empecemos a restar los costos de gestión y plataforma. Airbnb, comisión aproximada 3% al anfitrión. Estamos hablando de $10.500 por 3%, $315. En el caso de Booking, si se puede llegar a 15% y eso ya serían $1.500. Pero bueno, vamos a ser conservadores y usar Airbnb. Vamos con limpieza. Ahí como tengo empresa, los costos son más realistas, o sé que son así. 8 estadías en el verano, limpieza promedio $70, 8 por 70, $560. Y ojo que si alquilás por menos días, el número este va a subir, ¿bien? Mantenimiento y roturas, una cerradura, un aire, como decíamos, un vidrio. En promedio, algunos de los gestores, algunos incluso de los que hablamos, nos decían que entre un 5 a un 10% de la facturación anual. Vamos a tomar un 5% de $10.500 sobre este verano serían $525 más. Y después tenemos los gastos fijos, internet, cable, gastos comunes, jardinería o piscina, si es que la hay. Vamos a ponerle $600 más en el verano. Y después los impuestos, ¿no? IRPF, contribución primaria. Aproximadamente un 10% del ingreso bruto serían unos 1.000 y pocos dólares. Entonces, para que no te enloquezcas, porque yo sé que capaz que hasta acá te perdiste, vamos a hacer la cuenta completa. Recordemos que este es el peor escenario. Bien, es un escenario conservador, donde hay números más grandes, sí, pero vamos a siempre manejar un escenario conservador. Nos olvidamos, por ejemplo, de diciembre, que generalmente suele ser una época donde se alquila sobre todo las fiestas. Entonces, habíamos dicho $10.500. Restamos Airbnb, 315, limpieza 560, mantenimiento 525, servicios 600, impuestos 1.102. Total de costos $3.102. Resultado neto del verano $7.398 de ganancia pura. Después de pagar absolutamente todo. Entonces, hablemos de rentabilidad. Supongamos que el apartamento vale $200.000. Esto es un resultado de enero y febrero de 3,7% de rentabilidad solo de estos meses. Bien. No está nada mal solo para estos meses, pero nuevamente no podés anualizar esto, no podés suponer que los demás meses te va a ir igual, porque hay meses con ingresos más bajos, hay meses capaz que con cero ingresos y hay costos todo el año. ¿Cuánto queda el año completo? Bueno, supongamos que fuera del verano alquilás menos, generás $3.000 más, pero también hay gastos, impuestos, mantenimientos. Te irías a un resultado neto de unos 10.000 y pico dólares sobre esa propiedad, neto, o sea, después de gastos. Eso te da una rentabilidad anual de algo más que un 5, 5,5 por ahí. No es espectacular, tampoco es malísimo, es real. La clave está en mantener un ratio de alquiler fuera de temporada. Si el ratio es bueno, esa rentabilidad puede subir. Hay casos en los que estuvimos mirando que llega a un 7, 8. Tampoco es una demencia. Bueno, entonces hagamos el mismo ejercicio con una casa. Entonces dijimos $18.000, pero más limpieza, más mantenimiento y más roturas, porque estamos hablando de algo más grande. Entonces, los costos totales, según lo que estuvimos mirando, pueden ser un 35% del ingreso, absolutamente todo. Estamos hablando de $6.300 de costo, lo que nos deja un resultado neto de $11.700 de ganancia. El tema es que acá una casa puede valer mucho más. Una casa puede valer $400.000 tranquilamente. Entonces, la rentabilidad de estos meses de verano te puede dejar un 3%. Si subimos al anual, porque lo alquilaste en el resto del año, podés llegar a un 5 neto más o menos. ¿Bien? Bastante parecido al apartamento. En el caso de Rocha y Piriápolis, bueno, habíamos hablado de un ingreso de 3.000 y pico de dólares. Los costos, según esta misma ecuación, unos $1.000. Resultado, 2.000 y pico dólares de ganancia. Y si la propiedad vale $150.000, estás hablando de una rentabilidad de un 1,5 en estos meses de verano, que con algo más de alquileres de anuales te vas a un 4 o 5 también. Otra vez el número se repite. La conclusión, la mayoría de los alquileres turísticos en Uruguay rinden entre un 4 y un 8 anual en la otra punta. Con excepciones, sí, bueno, vimos otros casos más arriba todavía, pero da la impresión de ser un rango normal. Entonces, claro que alguno te podría decir, bueno, gano un 7 anual
y encima tengo una propiedad libre para ir cuando quiero. Ahí ya es otra cosa, no lo discuto, está bárbaro, es un buen negocio, pero estamos separando las aguas, ¿no? Y nos estamos hablando de un caso que podría levantar la rentabilidad, que no lo analizamos, pero que es verdad y que cada vez sea más, que es el sacarle ventaja a diciembre, enero, febrero, y después hay hacer lo que se llama el alquiler invernal, sobre todo en Punta del Este, de marzo a noviembre. No voy a aburrirlos con todas las cuentas, pero en esta modalidad estuvimos haciendo cuentas y te puede llegar a un 7, 8, hasta 9 anual de rentabilidad. Esto es, le saco todo el jugo, alquilo bien caro, diciembre, enero y febrero, y después se lo doy fijo a alguien a un precio anual donde no le estoy cobrando un dineral, sino un precio de un alquiler común y corriente. Y en noviembre lo invito muy amablemente a retirarse a mi inquilina o inquilino para volver a hacer lo mismo. Esto te eleva la rentabilidad, pero bueno, no estoy en el caso de un propietario de eso, pero me imagino que no es tan fácil conseguir machear todos esos casos sin quedar con demasiado tiempo libre. La única cuenta de todo esto que les estoy contando en el que llegás a rentabilidades altas al estilo 10-11 es si realmente le pones muchísimas ganas a Airbnb y alquilás prácticamente todo el año sin interrupciones. Tenés todo el año gente que te viene de escapadas, tenés un apartamento espectacular con unas reviews terribles, prácticamente es tu laburo esto. eh, Estuvimos hablando con varios socios del club y otras personas que tienen propiedades y hay personas que han llegado a un 10, un 11, pero nuevamente estamos hablando de excepciones, no es la norma. Por eso es que decidimos un poco ir a un caso bastante conservador para ser bien realistas, ¿no? Entonces, hablando del Airbnb y las plataformas, vamos a seguir un poco por ahí. El mismo apartamento con el mismo precio puede rendir muy distinto según la plataforma, la estrategia y quién lo administra. Entonces, primer caso, Airbnb, el estándar del alquiler turístico, funciona muy bien para estadías cortas, apartamentos, público extranjero, reservas de último momento sobre todo. Yo soy un usuario que hace esas cosas también. Ventajas claras, bueno, visibilidad internacional, tiene un gran sistema de reviews que es muy bueno, pago seguro y tiene una baja comisión al anfitrión que es más o menos de un 3%. Ahora, si querés que rinda, tenés que responder rápido. Eso todo, sobre todo la gente que administra el Airbnb que estuvimos hablando, nos decían esto. Manejar precios dinámicos, optimizar el calendario, cuidar la experiencia, resolver problemas. Se rompió una mesa luz, tenés que cambiarla en el día. No podés generarle ningún problema y se termina siendo un trabajo en sí mismo, ¿no? Si no haces eso, lo que nos decían un poco es vas a tener menos visibilidad, menor reserva y justamente peor rentabilidad. En cuanto a Booking, bueno, es más caro, pero es más hotelero. La comisión es más alta, suele ser arriba de un 10%. Tiene un público más hotelero, tiene menos tolerancia a los errores, pero también te trae, esto lo hablé con un complejo, me decía que los turistas que vienen por Booking tienen mayor gasto y funciona muy bien en Montevideo también, en Colonia, y permite llenar fechas sueltas. Había otra persona que me decía que siempre usa Airbnb, pero prende Booking, digamos, cuando tiene huecos puntuales o para fuera de temporada. Y lo otro son las inmobiliarias tradicionales, ¿no? Que siguen siendo clave en casas grandes, alquileres por quincena y propiedades de alta gama. Esto que hablábamos que antiguamente se usaba mucho. eh, las ventajas es que te filtran los clientes, reducen como el desgaste, hay menos rotación y menos dolor de cabeza. La desventaja, la comisión un poco más alta, hay menos flexibilidad y dependés de estas fechas fijas que justamente, si te alquila alguien del 1 al 15, te queda solamente del 15 en adelante, ¿no? Y quizás estás escuchando esto y preguntas, bueno, ¿gestiono yo o delego? ¿Cuánto me cobraría alguien por gestionar? Bueno, hablamos con una persona que que dice que cobraba un 15% del ingreso total. No sé si es caro o barato, la verdad, pero creo que un buen gestor debería justamente manejar los precios en base a las fechas, bajar y subir según cuando convenga, tratar de mejorar la ocupación y reducir los problemas, ¿no? Entonces es un laburo en sí mismo. De hecho, estuvimos entrevistando justamente a un chico que se dedica acá, bastantes episodios más para atrás, vayan a verlo y escuchen bien con atención todo lo que él nos contaba.
Para ir cerrando, me gustaría hacer algunas comparaciones. Comparemos el alquiler turístico versus el alquiler tradicional. El alquiler tradicional, obviamente, es más previsible, tiene menos gestión, menos rotación, menos desgaste, y la rentabilidad típica anda entre un 4 a un 5 anual, sobre todo en zonas de alta demanda en Montevideo, como Cordón, Pocitos y demás. El alquiler turístico, bueno, tiene más ingreso, es más estacional, tiene más gestión y más desgaste también. Y la rentabilidad típica, nuevamente, supongamos entre un 5 y un 7, aunque vimos que habían casos más arriba, pero esa es la norma. Entonces, ¿hay una diferencia? Sí, pero no es abismal. La pregunta que tenés que hacerte es, ¿vale la pena el trabajo extra por ese diferencial? Bueno, no sé, cada uno lo evaluará. Alquiler turístico versus instrumentos financieros, bonos, letras, instrumentos en dólares. En muchos casos hoy podés lograr 4 a 5% anual, prácticamente con un riesgo casi nulo, con muchísima menos gestión y más liquidez. Entonces, ¿por qué alguien elegiría un alquiler tradicional o un alquiler turístico? Esa es la pregunta del millón. Bueno, porque es un activo real, porque protege la inflación, porque permite el uso personal y porque también estamos dejando de lado acá que también las propiedades se van valorizando. Entonces, el día que la vendas va a haber una plusvalía normalmente. Pero es distinto, no es estrictamente mejor. Entonces, gran componente, y que creo que acá es el resumen de todo este episodio, que no está en la planilla, es el uso. Muchas personas no compran solo por la rentabilidad, sino que compran porque quieren una casa en la costa, quieren disfrutarla, quieren dejar algo a futuro, y eso cambia completamente la ecuación. Si vos usas la propiedad, la disfrutás y además generas un ingreso, la rentabilidad financiera puede ser menor, pero la rentabilidad emocional es muchísimo mayor. Y eso también vale. Y ahí te acompaño, lo comparto y también lo pensaría igual. Así que el mensaje final es, si estás pensando meterte en este mundo, mi recomendación es hacer los números sin mentirte y pensar si querés solo un negocio o si te hace sentir bien tener una propiedad para el 3 de julio irte a la estufita leña a pasarla en bomba en una casa en Punta del Este. Dicho esto, agradecer a todas las personas que nos aportaron sus números y visiones. Debo reconocer que había como decía, algunos que otros casos borde que no era la norma, no los tuvimos en cuenta. Se los mencionamos, pero no es lo más normal. Entonces, como todo, existen casos disparatados. Y como siempre, si tenés un comentario o aporte, te leemos en Spotify o donde quiera que nos escuche, que nos puedas comentar. Gracias entonces por llegar hasta acá. Y si te gustó y te aportó, nos ponés 5 estrellitas y lo compartís con otras personas y eso nos ayuda un montonazo. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Espero que tengan un gran fin de semana. Si están vacacionando, que estén pasando unas hermosas vacaciones. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.